Doctora Carito, muy buenas tardes. Le saludamos del grupo conformado por los siguientes compañeros: Mateo Ayavaca, Fernando López, Natalia Cabrera y mi persona. Vamos a hablar de los delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Ya que en Ecuador se enfrenta dentro del país uno de las mayores amenazas, que es el alto índice de delitos relacionados con las drogas. Esta problemática no solo afecta a la seguridad ciudadana, también fomenta la violencia organizada y debilita el tejido social. Reconocer esta realidad es clave para diseñar políticas de prevención, rehabilitación y justicia penal eficaz. En el año 2024, el Ministerio del Interior reportó la incautación de más de 200 toneladas de droga en puertos marítimos. Esto confirma que Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico internacional de narcóticos. Frente a esto, el Estado debe fortalecer los controles portuarios y modernizar su legislación sobre crimen organizado. Estas conductas son penalmente reprochables y requieren un análisis profundo. Entender la diferencia entre microtráfico y redes criminales sin vulnerar lo que son los derechos. ¿Cómo lo analizamos a continuación? Como punto uno, tengo la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El delito de producción ilícita ataca el origen mismo del narcotráfico. Es una de las acciones más graves, ya que afecta directamente la cadena de suministro de sustancias ilícitas. Si alguien es encontrado produciendo drogas sin autorización, puede enfrentarse a una pena de 7 a 10 años de prisión, según el artículo 219 del COIP, donde nos dice: la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, quien produzca, fabrique, extraiga o prepare sustancias estupefacientes psicotrópicas tendrá una pena de 7 a 10 años. Quien produzca, fabrique o prepare precursores y químicos tendrá una pena de 3 a 5 años y el pago de 20 a 30 salarios básicos unificados, como el caso de Sucumbíos, donde se descubrió un laboratorio artesanal para la producción de pasta a base de cocaína. El propietario y los trabajadores involucrados dentro de este delito pueden ser procesados con penas de entre 7 a 10 años. En cuanto al punto 2, el compañero Carlos Fernando nos va a hablar sobre este tema. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañera Sandra, gracias por el paso. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. En mi caso, hablaré sobre el tráfico y el consumo de drogas y los problemas complejos que afectan a la sociedad. Ok, en el Código de Procedimiento Civil establece una normativa para regular y para sancionar, a fin de proteger la salud pública y la seguridad social. El propósito, en mi intervención hablaré cómo el COID regula el tráfico, el consumo y las sanciones relacionadas con las drogas. Según el artículo 220, el COID dice que el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, está penalizado. El delito de tráfico como producción, transporte, comercialización y distribución de estas sustancias. Las penas van desde 1 a 13 años de prisión dependiendo de la cantidad y las circunstancias del delito. Cultivo, siembra de plantas utilizadas para la producción de drogas también es un delito con penas de 1 a 13 años. En el caso del consumo personal de drogas, según el artículo 220, el consumo de personal de sustancias estupefacientes no se considera como delitos en sí mismo, siempre que no haya otras situaciones que afecten a estas asociadas a esta conducta, ¿no? Puede ocasionar otro tipo de delito en estado de estar con sustancias psicotrópicas pues, dentro de sí, ¿no? El COIL establece
El consumo, en este caso, no se sanciona penalmente, pero sí puede ser objeto de medidas de rehabilitación que se detecten como un consumo habitual. El consumo en lugares públicos o la posesión de grandes cantidades puede que lleve a sanciones. Doy el paso al compañero Mateo Ayavaca. Bueno, ahora bien, para seguir tratando otros artículos que son de relevancia dentro del tema abordado, es importante mencionar justamente el artículo 223 que habla sobre el suministro de estas sustancias estupefacientes, bajo el cual el COIP tipifica que el suministro de las sustancias se lo puede dar de cierta forma mediante engaño o violencia o incluso sin el conocimiento de otras personas y justamente se encarga de sancionar con penas privativas de libertad de 1 a 3 años a las personas que se encarguen de realizar este suministro bajo este tipo de amenazas previamente mencionadas. Otro artículo importante de mencionar también es el 224 que habla sobre la prescripción injustificada, en la que justamente abarca a los profesionales de la salud, quienes son los encargados en realizar las recetas en base a una causa justificada para que las personas puedan realizar el consumo de justamente de sustancias estupefacientes bajo una razón que está justamente justificada por un profesional de la salud. Ahora bien, este artículo con respecto a la prescripción injustificada resalta que se da justamente y se encarga de sancionar a aquellos profesionales de la salud que recetan estas prescripciones médicas sin una causa justificada y para que las personas puedan consumir sustancias estupefacientes. Como tal, solamente esta prescripción conlleva una pena de 1 a 3 años. Además, si es que la misma prescripción es realizada a una persona que es como tal incapaz o a adultos mayores discapacitados o incluso mujeres embarazadas, la pena privativa de libertad aumenta de 3 a 5 años. Y por último, es necesario mencionar el artículo 227 que resalta y abarca todo lo que corresponde a las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en las cuales las que están consideradas como tales son los estupefacientes, los psicotrópicos, los precursores químicos y las sustancias químicas que como tal constan en la normativa correspondiente. Ahora bien, doy paso a Michelle para que continúe el tema. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Hablaré sobre el delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué consiste? Consiste en financiar, en organizar, ordenar o administrar directa o indirectamente actividades relacionadas con la producción de tráfico y la comercialización ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización como son la droga y precursores químicos que están prohibidos en nuestro país. Este delito sanciona a quienes directa o indirectamente financien, organicen, dirijan o administren actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Y es importante destacar que no se necesita que la droga esté presente, es decir, que la consuman, sino que tengan participación en esa actividad, como crearla. Como ejemplos, podría decir que una persona que presta dinero a una organización narco para comprar químicos precursores o un empresario que lava dinero de un cártel a través de su empresa, ya que serviría como fachada, alguien que administre rutas o camiones para transportar la droga de provincias o ya sea de otros países, o un individuo que organice las redes o dirija para coordinar envíos de esta droga. En conclusión, este delito no solo castiga a quienes transportan la droga, sino también quienes están detrás de toda esa logística
Con el financiamiento, su organización y su sanción busca frenar esta expansión del crimen organizado para proteger a la sociedad. Ahora bien, para finalizar, vamos a realizar la respuesta de algunas preguntas. Y para ello, la primera pregunta consiste en, ¿existe una tabla de consumo en cuanto al delito de drogas? ¿Sí o no? Y justifique. En cuanto, compañero, a la pregunta, en el actual gobierno del presidente Daniel Noboa, él decidió eliminar la tabla de consumo de drogas para disminuir lo que es el narcotráfico. En sí, prácticamente ya no existe esta tabla de consumo. Ahora le voy a hacer la siguiente pregunta, eh, donde dice, ¿será punible el consumo ocasional, sí o no? Y justifique. Ahí creo que me escuchan. Ok. Sí es posible el consumo de droga ocasional, pero depende de varios factores, como por ejemplo tipo de droga, frecuencia y cantidades de consumo, individualidades y vulnerabilidad del consumo, en su entorno y en el contexto del consumo. ¿Puede aumentar el riesgo de adicción? Sí. ¿Puede aumentar el problema de salud? Seguramente. Y puede tener consecuencias legales. En mi caso, pues le haré una pregunta a mi compañero Mateo Ayavaca. ¿El delito de siembra o cultivo típico solo son de sustancias estupefacientes? Bueno, para esta pregunta sería necesario eh, hacer énfasis en el artículo 222 del COIP que justamente menciona el tema de la siembra y cultivo y justamente tipifica a la persona encargada de no como tal sembrar las sustancias estupefacientes, sino como tal aquellas plantas de las cuales se extrae la sustancia que como tal conlleva y son aquellos los principios, me parece los principios activos y las propiedades naturales de esta planta, lo que lleva a la producción de las sustancias estupefacientes. Y por último, la pregunta de la diferencia entre peso neto y peso bruto. La diferencia entre peso neto y peso bruto es el peso neto es el peso real, en cambio el peso bruto es el precio, por decir, total. El peso neto sería el precio real de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es decir, que la droga sea pura o activa, sin contar con los envoltorios o los empaques o cualquier material de ocultamiento. Como ejemplo, 1 kilo de cocaína pura sin contar las bolsas o el envase. El peso bruto es el peso total del empaque incautado, incluyendo la droga, el envoltorio, los empaques, cintas, maletas, etc. Por ejemplo, si se incauta una mochila con 1 kilo de cocaína dentro de varias bolsas plásticas, el peso bruto puede ser de 1,2 kilos, no de 1 kilo. Listo, compañeros, damos por finalizado este video. Una buena tarde, doctora. Gracias. Gracias a todos. Listo, gracias a todos. Buenas noches. Gracias.